En mi vida pasada, mi prima y yo nos casamos al mismo tiempo. Ella se casó con el hijo mayor del director de una fábrica de maquinaria, propiedad del Estado y sin dueño. Dio a luz a cuatrillizos en su primer embarazo. El director de la fábrica estaba tan encantado que le cedió el puesto directamente a su hijo mayor. En cuanto a mí, me casé con el hijo menor del director. Tras 3 años de matrimonio, apoyándome en la medicina tradicional china, solo di a luz a una hija, que estaba débil y enferma a menudo. El hijo menor del director de la fábrica estaba resentido porque no podía tener un hijo. Una noche borracho estranguló a nuestra hija y luego me golpeó hasta la muerte. Al despertar, renací junto con el hijo menor del director. Esta vez eligió a mi primo primero, pensando que seguro conseguiría el puesto de director de la fábrica. Esperaba reírse de mí. Pero no se lo esperaba después de que me casara con su hermano mayor. Di a luz a octillizos en mi primer embarazo. Me parto de risa. Ahora ya sabes de quién es el problema, que no puedes tener hijos. Eres un debilucho. Papá. Quiero casarme con Coral. Una voz me despertó. Al mirar con seguridad al hombre que estaba frente a mi primo, me di cuenta de que había renacido. Renací el día en que el director de la fábrica de maquinaria trajo a su hijo menor, Blas, a mi casa para una visita de búsqueda de pareja. Y la decisión de Blas me reveló que no era la única que había renacido. Los abuelos de nuestras dos familias habían luchado juntos en el campo de batalla y tenían una amistad que se salía de lo común. En aquel entonces acordaron que si ambos sobrevivían a la guerra, organizarían un compromiso para sus futuros hijos. Pero por desgracia, después de haberme cumplido, ambos tuvieron hijos. Así que el compromiso se transmitió a mi generación. Casualmente en la familia Harold de mi generación, había 2 hijos. En mi familia, éramos 2 niñas, mi prima y yo. Aunque la situación económica de nuestras 2 familias era muy diferente, la familia Harold cumplió su promesa. Y mi familia estaba más que feliz de verlo cumplido. Estaban deseando enviarnos a mi primo y a mí a casa de la familia Harold. En mi vida pasada, Blas se enamoró de mí a primera vista. A diferencia de la cara redonda de mi prima, que parecía afortunada, yo me parecía a las mujeres malvadas de esos libros. La apariencia coqueta que tanto desagradaba a la generación anterior. Cuando estábamos en la visita para encontrar pareja en la vida pasada, mi primo y yo aparecimos juntos. Y Blas no podía apartar la vista de mí. Como el hijo menor predilecto de la familia, el director de la fábrica, Harold, respetó plenamente su decisión. Así fue en mi vida pasada. Me casé con Blas. Y mi primo se casó con su hermano mayor, Víctor. Al principio, todo iba bien. Aunque hubo algunas pequeñas fricciones. Mis leyes y las de Minus eran razonables. Y logramos salir adelante. Pero después de que mi prima diera a luz a cuatrillizos. Y después de 3 años de matrimonio, solo pude tener una hija con la ayuda de varios remedios caseros importantes. Todo cambió. Se dice que el hijo menor y el nieto mayor son los niños mimados de la anciana. Y esto también aplica al padre de Víctor. El nacimiento de los cuatrillizos lo sumergió en la alegría de disfrutar de la compañía de sus nietos. Y cedió directamente el puesto de director de la fábrica a Víctor Blas, quien había perdido el puesto de director. También perdió la cabeza. Al llegar a casa, se acercó a nuestra hija y la estranguló con fuerza. Mi pobre Arquito pensó que su padre solo estaba jugando con él y le sonrió felizmente. Corrí desesperadamente hacia adelante intentando salvarlo. Pero solo pude ver cómo su carita se volvía gradualmente azul y morada. Poco a poco perdió el aliento en mis brazos. Y Blas tampoco me perdonó. Después de estrangular a mi pequeño Arco. También me golpeó hasta la muerte. Pensando en esto, mi corazón se llenó de dolor. Mi pequeño Arco. La niña que di a luz después de beber toda clase de medicina tradicional china y remedios caseros durante 3 años. Murió a manos de su propio padre. Pero Blas no sabía que había ido a escondidas al hospital para un examen. Y no era yo quien no podía tener hijos. En mi vida pasada. Para proteger su orgullo, no le conté los resultados del examen. Pero fue mi estupidez la que le costó la vida a mi pequeño Arco. Mis uñas se clavaron profundamente en la palma de mi mano. Intentando reprimir el odio en mi corazón.
Estoy dispuesta a casarme con Blas. Las tímidas palabras de mi prima interrumpieron mis pensamientos. Miré a Coral. Ella me miraba triunfante. Desde pequeña, yo era mejor que ella, tanto en apariencia como en estudios. Ahora, el hijo menor, al que más apreciaba el director de la fábrica, Harold, la había elegido. ¿Cómo no iba a estar orgullosa? Después de perder contra mí durante más de 10 años, por fin podía tener la ventaja en el matrimonio. Quizás para molestarme. Blas tomó cariñosamente la mano de Coral y dijo, «Papá. Me enamoré de Coral a primera vista. No me casaré con nadie más que con ella en esta vida». Muy bien. Parece que el abuelo te está guiando hacia los jóvenes. Entonces se tranquilizó. El padre de Víctor miró a mis tíos con alegría. El ambiente en la escena era armonioso. Salvo por la expresión algo desagradable en los rostros de mis padres. «Papá. Quiero casarme con Autumn». En ese momento, se oyó una clara voz masculina. Levanté la vista y me quedé mirando a Víctor, que de repente se paró frente a mí. En mi vida pasada. Después de que Blas me eligiera. Debería haber terminado. Pero mi prima lloró y armó un escándalo. Dijo que quería casarse conmigo. Los ancianos de la familia Autumn no le impidieron causar problemas. Al contrario, hablaron de la amistad entre los dos ancianos. Al final, el padre de Víctor no tuvo más remedio que decidir el matrimonio entre ella y Víctor. Y permitió que mi primo y yo nos casáramos como dos hijos el mismo día. Miré al hombre frente a mí con cierta confusión. No estaba seguro de si era una ilusión. Pero sentí que las puntas de sus orejas se enrojecían poco a poco. Y el enrojecimiento se extendía lentamente hasta su cuello. ¿De verdad hacía tanto calor? Parece que existe una conexión predestinada entre nuestras dos familias. La familia Harold se puso al día con el ritmo de la reforma y la apertura. Contrataron a la minera estatal original, establecieron una fábrica de maquinaria y lograron grandes avances. Fueron los primeros 10-1000 y -1 en hogares de la ciudad. Así que no les importaba si las parejas de los hijos eran de igual estatus social. Mientras les gustaran a sus hijos. Estaba bien. Hermano. No me culpes por no recordártelo. Con la complexión delicada de Autumn, me temo que la presión de continuar con la línea familiar recaerá sobre mí más adelante. Justo cuando todos comentaban alegremente los detalles de la boda, se oyó una voz maliciosa y sarcástica. De repente el silencio se apoderó de la escena. Tonterías. La antorcha doblada del padre de Víctor. No te preocupes. No me casaré con Autumn solo para perpetuar la familia, dijo Víctor con calma. Estás tratando mi amabilidad como una ingrata. Blas añadió con resentimiento ante la mirada furiosa del padre de Víctor. Coral se hizo a un lado con un grito y Freud. Está bien. Ya que ambos tienen sus objetos de afecto, entonces las bodas están decididas. Permítanme repetirlo. ¿Quién dé a luz primero a mi nieto mayor? Me jubilaré y le cederé el puesto de director de fábrica. Pueden averiguarlo ustedes mismos. Al escuchar las palabras del padre de Víctor, Blas y Coral irradiaron alegría. Se tomaron de la mano y se acercaron a él. Papá, no te preocupes. Coral y yo te dejaremos cargar a tu nieto mayor este año. No tienes que estar bajo presión. Deja que las cosas sigan su curso natural. Víctor se tocó la nariz y me miró. Está bien. Miré al hombre que tenía delante. Sonreí y respondí obedientemente. No sé qué tan sincero sea. Pero podría ser peor que en mi vida pasada, cuando perdí la vida. Nuestras bodas se eligieron para el mismo día. El hecho de que dos hermanos se casaran con dos hermanas fue una gran noticia en esta época. Especialmente cuando la familia Herald trajo carretas de regalos de compromiso. Estos regalos incluían el refrigerador más moderno, lavadora y la televisión a color en ese momento. Se oían voces envidiosas entre la multitud. Afuera había mucha actividad. Pero mi prima y yo solo podíamos quedarnos sentadas en silencio en la habitación esperando a que los hombres vinieran a buscarnos. Hermana, ¿qué hora crees que es?
¿Por qué no han venido todavía? La voz afectada de Coral resonó en mi oído. La miré en silencio y no dije nada. Ah. Olvidé que no tienes reloj. ¿Cómo pudiste saber la hora? Extendió la mano frente a mí. Y tenía un reloj Zonsan Minus. Es un regalo especial de Blas. Dijo Coral triunfante. Antes de que pudiera responder, mi madre. ¿Quién entró corriendo? Interrumpió nuestra conversación. Chica. ¿Por qué eres tan descuidada? ¿Por qué no te pusiste el reloj Shanghai Minus que Víctor te envió especialmente anoche? ¿Y el collar de oro? La pulsera de oro. ¿Y el anillo de oro? Víctor te los preparó con tanto esmero. ¿Te vas a casar hoy con tan mal aspecto? Podrían pensar que tus padres se robaron tus cosas. Mientras me regañaban. Mi madre abrió la caja y me puso esas cosas encima. A medida que las sacaban una a una, el rostro de Coral se puso lívido. ¿A quién le importa? Con tal de que me quede embarazada de un hijo. Blas dijo que me comprará lo que quiera. Tras decir esto con resentimiento, Coral se dio la vuelta y se alejó. Casualmente. La procesión nupcial llegó en ese momento. Así que mi madre se contuvo para no regañarme y me despidió con una sonrisa radiante. La vida matrimonial transcurría en general con tranquilidad. En mi vida pasada, las dos familias vivían bajo el mismo techo. Quizás Blas quería empezar una nueva vida. En esta vida, le pidió directamente al padre de Víctor que le comprara una casa en las afueras. Y el director de la fábrica, Harold, no quería mostrar favoritismo. Así que cada uno de los dos hijos consiguió una casa. Y ambos se mudaron. Solo volvían a casa para una reunión todos los viernes por la noche. Algo así como en mi vida pasada. Elegí trabajar en la fábrica. Incluso desde el puesto más bajo. Mientras Víctor y yo estábamos ocupados con nuestro trabajo, Blas llevó a Coral a pasear por las calles. En la motocicleta Suzuki recién comprada. Dejaron su huella por toda la ciudad. Iban de compras un día y al siguiente veían películas. Su vida era despreocupada y placentera. Todos envidiaban a Coral por su buen matrimonio. Blas era conocida por ser cariñosa. A diferencia de mí. Aunque también me casé con una buena familia, tuve que trabajar duro. Incluso algunos chismosos se me acercaron en el trabajo y me dijeron: para una mujer, es mejor casarse bien que verse bien. Ambos son hijos de Harold, el director de la fábrica. En mi opinión, el más joven es más cariñoso. Me dieron ganas de reírme al oír eso. Claro. Estaba siendo amable porque esperaba que Coral diera a luz cuatrillizos. Si la fábrica te contrató para chismear. No tienes que venir mañana. Una voz llena de ira interrumpió mis pensamientos. Todos voltearon a ver a Víctor. Y el que había estado chismorreando palideció y siguió disculpándose. Víctor lo ignoró y me tomó de la mano para irse a casa. Otoño. ¿Piensas igual? No. Trabajar en la fábrica fue mi propia petición. Es más, estoy muy contento con mi vida actual. Para ser justos, Víctor fue un muy buen esposo. Era amable y paciente. Desde que nos casamos hace medio año, solía preparar pequeñas sorpresas. Simplemente no los mostré en público. Otoño. En el último medio año. Me alegro de haberme casado contigo. Siempre siento que nos extrañamos en nuestra vida pasada. Y también en esta. Tenía que casarme contigo. Víctor me miró con ojos ardientes y una expresión sincera. Era difícil subestimar sus palabras. Yo también estoy muy feliz de haberme casado contigo. Lo miré con una sonrisa radiante. Pero no esperaba que una simple frase lo emocionara de repente. Me miró con ojos ardientes. Sentí que la temperatura de la habitación subía sin parar. Intenté apartarlo. Pero a cambio sus brazos me rodearon con fuerza y su cabeza se acercó. Después de haber tenido una conversación abierta con Víctor esta vez, nuestra relación se volvió aún más estable. Salíamos y entrábamos juntos todos los días. Incluso cuando él estaba de viaje de negocios.
No se olvidaba de llamarme todos los días. A cada rato. Me dio pena oír el timbre y colgué de inmediato. Otoño. ¿Qué haces todavía? Víctor vino a recogerte del trabajo otra vez. Date prisa. En la misma oficina, Atlea dijo con una sonrisa chismosa, necesito hablar con mi esposo. Llevamos 30 años casados. Y nunca me ha recogido del trabajo. ¿No ves que Outem es guapa, pero tiene buen carácter? Claro. Víctor la adora. Mírate en el espejo. Entre las risas de todos, me sonrojé. Recogí mi mochila y salí. Nos tomamos de la mano y caminamos hacia el antiguo patio de la familia Herald. Hoy era la cena familiar semanal. Cuando llegamos a casa de la familia Herald, solo encontramos a Blas y Coral. El padre de Víctor tuvo una cena de negocios de última hora y no pudo volver. Coral parecía de buen humor. Llevaba un vestido floral con fondo blanco y unos pequeños zapatos de cuero. Su rostro estaba lleno de orgullo. Hermana. Eres increíble. Puedes ir a trabajar y tener tu propia carrera. A diferencia de mí, no puedo hacer nada y solo puedo salir a jugar con Las todos los días. Mirando a Coral con cara de cuco. Me burlé. Si quieres. Pídele a Víctor que te lo organice. Puedes venir a trabajar mañana. Papá se alegrará mucho de ver lo motivados que estamos. Cuando Coral escuchó mis palabras, se le quedó la cara congelada. Y luego esbozó una sonrisa incómoda. Quiero. Pero Blas dijo que mi tarea más importante es dar a luz al nieto mayor de la familia. ¿Cierto? Blas. Claro. ¿Por qué necesitaría trabajar la mujer de Blas? Con tal de tener un hijo. Puedes tenerlo todo. A diferencia de algunas personas que no pueden tener hijos. Solo pueden ir a trabajar. Si no, morirán de hambre. Blas levantó la cabeza con altivez. Como si el puesto de director ya estuviera en sus manos. En ese momento de mi vida pasada, Coral debería haber estado embarazada. Blas. No digas eso. Mi hermana solo tiene semanas y era una niña. ¿Cómo es posible que no pudiera tener un hijo? Tras decir eso, me miró con una falsa mirada de culpa. Pero sus ojos estaban llenos de burla. Víctor dijo con voz grave, están yendo demasiado lejos. Que tengamos hijos o no es asunto tuyo. Mejor preocúpate por ti mismo en lugar de meterte en nuestros asuntos. Dicho esto, Víctor se dio la vuelta y me tomó la mano. Listo para irse. Casualmente. La niñera Ada salió de la cocina con los platos. Hola. Víctor. ¿Por qué te vas? Acabo de terminar de cocinar el pescado. Al percibir un olor a pescado, solté un sonido similar al del vómito. Víctor me levantó rápidamente y me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Te resfriaste? Ada me tomó la mano con sorpresa y preguntó, ¿cuándo fue tu última regla? Cuando Víctor escuchó esto. Estaba atónito. Blas y Coral. Que habían estado regodeándose. Me miró la barriga con cara de pocos amigos. Ada, puedes comer. Pero no puedes decir tonterías. Mira la pequeña figura de la hermana Minus y Minus Lab. ¿Parece que está embarazada? Viendo la cara fea de Blas. Ada no se atrevió a responder. Es cierto. Las reglas de mi hermana siempre han sido irregulares desde que estaba en casa. Probablemente solo intenta disgustarnos. Coral hizo una mueca de desprecio y negó con la cabeza. Si es normal o no. Podemos ir al hospital y averiguarlo. Quizás por resentimiento. Ada hizo pucheros y murmuró. Pensando que realmente no me había venido la regla este mes, le tiré la mano a Víctor y le dije, vamos al hospital a ver. No me siento bien. Cuando esos dos oyeron esto, sus caras se pusieron aún más feas. Solo estás fingiendo. Adelante. Si no te vas. Eres un cobarde. Quiero ver cuánto tiempo aguantas con esta farsa. Con eso. Blas salió furioso por la puerta. Coral trotó tras él. Cuando pasó a mi lado. Me fulminó con la mirada.
Pero no quería discutir con ellos. Solo quería confirmar si realmente estaba embarazada. Llegamos pronto al hospital. Casualmente, después de haber realizado la incisión, el hospital acababa de instalar un instrumento de última generación hacía un tiempo. Se decía que podía detectar si había un bebé en el vientre. Viendo al médico operarme el vientre, su expresión cambió de relajada a sorprendida. Y finalmente pareció un poco aturdido. No nos atrevimos a molestarlo hasta que terminara el examen. Preguntó Víctor con ansiedad. Doctor, ¿cómo está mi esposa? Si hay algo que podamos hacer para colaborar, dígamelo. Lo haremos, hermano. ¿De qué sirve estar ansioso? Si el médico no dijo nada, significa que no está embarazada. Es solo un gran alboroto. Coral. Vámonos a casa. Blas suspiró aliviada y luego jaló a Coral, que había estado regodeándose, con una mirada sarcástica. Lista para partir. En este momento, el médico finalmente recuperó la cordura y dijo, no. Está embarazada. Me quedé igual de sorprendido. En todos mis años de práctica, es la primera vez que veo octillizos. ¿Octillizos? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de instrumento roto es este en tu hospital? Coral. Ve a que te revisen también. A ver si puede quedar embarazada. ¿Por qué no puedes? Acuéstate. Cuando Coral oyó esto, ignoró la mirada atónita del doctor. Se subió rápidamente a la mesa de reconocimiento y miró al médico con ojos brillantes. Doctor. Revísame también. Siento que mi barriga ha crecido últimamente. Y tengo más apetito. ¿Crees que también estoy embarazada? ¿Quizás de 10 bebés? El médico se acercó con cara de impotencia y me examinó. Después de mirarla por un buen rato, dijo con torpeza, no estás embarazada. Todo está normal. ¿Cómo es posible? Vuelve a comprobarlo. Últimamente tengo la cintura más ancha. Debe haber un bebé. Doble negativo marcado. Es solo grasa en tu barriga. No hay bebé. El doctor miró al cielo y suspiró al responder. Cuando Coral escuchó esto, su rostro se puso rojo de vergüenza. Miró a Blas. Su rostro estaba contraído por la ira. Con una mirada preocupada. Blas. Sí, vámonos a casa. No sirve de nada quedar embarazada primero. La clave es si puedes dar a luz sin problemas. De lo contrario, si los bebés están enfermos y ninguno sobrevive. Van. Víctor le dio un fuerte puñetazo a Blas en la cara y dijo con una expresión fría. Eres peor que una bestia por decirles esas cosas a tus hermanos mayores, menos y menos ley. De ahora en adelante. No tengo un hermano como tú. Va. ¿A quién le importa? Blas se sentó en el suelo. Escupió. Se levantó y se dio la vuelta, ignorando a Coral que estaba detrás de él. Esta farsa llegó a su fin. Después de disculparme con el médico, Víctor y yo salimos del hospital de la mano. Esposa. ¿Estoy soñando? Al llegar a casa, Víctor seguía un poco aturdido y se dio 2 bofetadas. Sonreí y le tomé la mano. Es real. Es real. Vamos a tener un bebé. Como dije. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En mi vida anterior. Porque no tuve hijos. Soporté muchas burlas. Claramente era problema de Blas. Pero por su dignidad masculina. Lo aguanté y me obligué a beber esas desagradables medicinas tradicionales chinas y agua talismán. Para que mi familia no se preocupara, me tragué toda la amargura yo solo. Por fin quedé embarazada. Pensé que esta tortura por fin había terminado. Pero no me lo esperaba. Esposa. No llores. Estoy aquí. Blas me secó las lágrimas en silencio y me besó suavemente los ojos. Tenemos 8 bebés. Parece que tenemos que empezar a buscar una Annie desde ahora. O entraremos en pánico cuando llegue el momento. Claro. También tenemos que ponerles nombre a los bebés. No sabemos si son niños o niñas.
Así que pensaremos en 16 nombres por si acaso. Esposa. Gracias. Te amo. En fin. Héctor me miró con ojos ardientes, llenos de cariño. Bajé la cabeza y me apoyé en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Dije en voz baja pero con firmeza, yo también. Al día siguiente. Al principio, Héctor quería que descansara en casa. Pero al final no pudo resistirse. Aceptó dejarme ir a trabajar. Sin embargo, su comportamiento era propio del ama de llaves de la vieja escuela. Camina despacio. No importa si llegas tarde. Y no comas en la cafetería hoy. Le pediré a Ada que prepare la comida y la envíe a mi oficina. Ven a comer allí. Escuché sus quejas mientras estaba sentado en el asiento trasero de su bicicleta. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Por qué no me di cuenta antes de que eras tan Maggie? Le pellizqué la cintura y lo regañé con una sonrisa. Yo tampoco sabía que era así. Héctor rió. Cuando por fin llegamos a la oficina, ni siquiera me había sentado bien. El padre de Héctor se acercó radiante. Otoño. Héctor me dijo que estás embarazada. De octillizos. Cuando la gente de la oficina oyó esto, todos quedaron boquiabiertos. ¡Qué increíble! Ejem. Bajo las miradas ansiosas de todos, mi cara se puso cada vez más roja. Asentí con impotencia. Genial. Genial. Habrá sucesores para la familia Harold. Mi nieto mayor está en camino. El padre de Víctor aplaudió y paseó emocionado por la oficina. Empaca tus cosas y vete a casa. No trabajes más. No debes cansarte. Intenté resistirme. Pero al final, fracasé. Recogí mis cosas y me fui a casa. Aunque me mandaron a ocuparme de mi vida diaria, los días transcurrieron tranquilamente. Pronto, un suspiro sofocante. Los bebés tenían 5 meses. Y mi barriga era increíblemente grande. Casi como el de alguien a punto de dar a luz. Una tarde, mientras estaba tumbada tranquilamente en la mecedora del piso de arriba, disfrutando de la brisa y comiendo una manzana pelada, Ada subió y dijo que la esposa de Blaise estaba aquí. Le dije que estabas durmiendo la siesta. Pero ella se negó a irse e insistió en esperarte. No quería ahuyentarla. Ordené y bajé. Pero me quedé impactada al ver a Coral. Estaba completamente distinta a la radiante apariencia que tenía la última vez. Estaba tan delgada que se le marcaban los pómulos. Y ni siquiera lucía tan bien como antes de casarse. Iba muy abrigada incluso en el caluroso verano. Parecía haber sufrido mucho durante ese tiempo. ¿Estás satisfecha con mi aspecto? Coral me miró con una expresión sombría. Si viniste solo a decir esto, puedes irte. No me interesa escucharte. La miré con indiferencia. En mi vida anterior, a menudo presumía de sus cuatrillizos delante de mí. Cuando vio que Blaise me torturaba, simplemente dijo con ligereza que era mi mala suerte. ¿Y qué esperaba que hiciera por ella en esta vida? Lo siento, hermana. Me siento muy mal. Blaise ha cambiado por completo. Encontró esas medicinas amargas en algún lugar y me obligó a tomarlas todos los días. Si me resistía, me pegaba. Mira las cicatrices que tengo. Mientras hablaba, Coral se arremangó. Lloraba lastimosamente con una mirada de resentimiento en el rostro. En esta nueva vida, Blaise seguía con sus trucos. ¿Qué quieres que haga para ayudarte? Eres la única que puede ayudarme. Hermana. Por favor, ten piedad de mí. Siempre has sido mejor que yo en todo desde que éramos niños. Por fin me casé y Blaise me amaba. Pero ahora también me lo has quitado, hermana. Es por culpa de los niños que Blaise me trató así. Si no hubieras tenido hijos, ¿podríamos volver a los dulces días de antes? Mientras hablaba, Coral mostró una extraña sonrisa y luego, como loca, me apuñaló el vientre con unas tijeras. ¡Ah! Ada salió corriendo de la cocina al oír el ruido. Pero cuando vio a Coral tirada en el suelo,
Se quedó paralizada. Pronto, dejó escapar un pequeño suspiro. Reaccionó y aplastó a Coral contra el suelo. Ada. Le pedí a alguien que la llevara al hospital. Intentó hacerme daño. Y le di con un pisapapeles. Además, no había cumplido mi obsesión. Guarda las tijeras que trajo. No la dejes entrar otra vez a nuestra casa. Sabía que Coral no era una persona amable. ¿Cómo iba a bajar a verla sin tomar precauciones? Cogí un pisapapeles del estudio por si acaso. Efectivamente. La pillé desprevenida. Después de decir eso, me di la vuelta y me preparé para subir. Outem. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ganarte en nada? Ah. El rugido furioso de Coral a mis espaldas me hizo detenerme en seco. Los ancianos me adoraban desde niño por mi sensatez. Mientras tú holgazaneabas. Trabajé mucho para la familia. Cuando Blas te propuso matrimonio, estabas tan feliz que ansiabas casarte con él. En resumen, Coral, no había cumplido mi obsesión. Todo lo que tienes ahora es lo que tú misma te buscaste. Mirando los dientes apretados de Coral, me di la vuelta y subí las escaleras. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Si se empecinaba, probablemente la aguardaría un abismo aún mayor. Otoño. ¿Cómo estás? Víctor entró corriendo en la habitación. Sudando por todas partes al enterarse de la noticia. Me miró de arriba a abajo. Di algo. No respondí durante un buen rato. Y Víctor se puso nervioso. Víctor. Qué bien casarme contigo. Di un paso adelante y lo abracé fuerte por la cintura. Sé bueno. No me asustes así la próxima vez. Una voz grave me resonó al oído. Y sonreí en silencio. En mi vida anterior, todo lo que me atrapaba ahora se lo llevaba el viento. Mi vida solo mejoraría cada vez más. Pronto dejé escapar un suspiro. Dejamos atrás a Coral y a su esposo. Los 8 pequeños que llevaba en mi vientre estaban muy animados. Estaban en las últimas etapas del embarazo. Tenía los pies tan hinchados que tuve que usar los zapatos de Víctor talla 42. Necesitaba que alguien me ayudara a comer cuando me diera la vuelta. Víctor estaba preocupado. Así que simplemente pidió una excedencia para quedarse en casa y acompañarme. Todos los días con mucha intensidad, les leía poemas Tang y Son a los bebés que llevaba en mi vientre. Y luego me acompañaba a dar un paseo. Los días pasaban rápido. En septiembre. El clima era un poco más fresco. Y el aroma de los manto inundaba la ciudad. Víctor. Víctor. Se me acaba de romper la fuente. Entonces hubo un frenesí de actividad. Debido a la situación especial, los obstetras de mayor rango del hospital acudieron y estaban en alerta máxima. Por suerte mi obsesión no se había cumplido. Después de la cesárea, los 8 niños nacieron sin problemas. Mirando a los 8 niños frente a mí, no pude contener las lágrimas. Esposa. No llores. Has sufrido. No tendremos más hijos en el futuro. Mira. Este es el 8º bebé. Se parece mucho a ti. Al mirar a la niña arrugada frente a mí, sentí un fuerte dolor en el corazón. Casualmente no había cumplido mi obsesión. Entre los 8 niños, los 7 primeros eran varones. Y solo la 8ª era niña. ¿Será que mi pequeño galán ha vuelto conmigo? Como si percibiera mis sentimientos. El pequeño galán chasqueó los labios y de repente esbozó una sonrisa. Una semana después. Nos dieron de alta del hospital. El padre de Víctor se llenó de alegría al ver a sus 8 queridos nietos. Ni siquiera quería volver a casa y no le importaban los asuntos de la fábrica. Todos los días en casa. Él sostenía a los niños y no soltaba a mis queridos nietos. Son la niña de los ojos del abuelo. Los niños crecen rápidamente durante el primer mes. Los pequeños gatitos al nacer pronto se vuelven regordetes y vivaces. El padre de Víctor. Quien ahora tiene 8 nietos. Es imparable. Insiste en celebrar un gran banquete de luna llena para sus queridos nietos.
El banquete se celebra en un restaurante recién inaugurado en nuestra ciudad. Hay un total de 60 mesas. Todos los empleados de la fábrica y sus familiares de todo el mundo están invitados. El dinero del regalo no es lo importante. Lo importante es presumir de sus nietos. A Víctor y a mí nos resulta exasperante y divertido a la vez. El día del banquete de luna llena. Temprano en la mañana. Excepto por el octavo bebé que lleva un vestidito. Los otros 7 niños visten camisas y chalecos blancos uniformes. Y se ven muy atractivos. La esposa de Víctor es muy buena dando a luz. Debo decir que la ascendencia de la antigua familia Harold es excelente. Víctor tiene mucha suerte. Ha forjado una carrera tan grande. Y ahora su hija, menos y menos, ha dado a luz a 8 nietos a la vez. Es incomparable. Entre las voces envidiosas de la multitud. El padre de Víctor sonríe tan ampliamente que casi tiene los ojos cerrados. Lleva a 2 niños en brazos y lo siguen 6 niñeras. Camina por el recinto con los niños. ¡Guau! ¡Qué escena tan grandiosa! Justo cuando todos se maravillan con los octillizos. Se oye una voz sarcástica. Todos los presentes miran a la persona que habló. Resulta que eran Blaise y Coral. Comparado con la última vez que estuvieron aquí, en un ataque de ira. Esta vez están tomados de la mano. Coral se apoya dulcemente en el hombro de Blaise. Y su tez está mucho mejor que la última vez. ¿Qué haces aquí? Víctor da un paso al frente y se para frente a los niños con una expresión fría. ¡Qué buena noticia tiene mi hermano mayor! Como tu hermano menor. ¿Cómo no voy a venir a felicitarte? Blaise se burla. De acuerdo. Es un día feliz. Busca un sitio para sentarte. El padre de Víctor habla con una expresión desagradable. Temiendo que la situación se ponga fea. Papá. Hoy hay doble celebración. No vine solo por la comida. Tengo buenas noticias que darte. Escuché las palabras del padre de Víctor. Blaise se adelanta con aire obsequioso y rodea con el brazo al padre de Víctor. Coral está embarazada. Acabamos de ir al hospital para una revisión. Son gemelos. Blaise alza la voz deliberadamente en el salón de banquetes. Y Coral está a su lado con una mirada coqueta. Acariciándole suavemente la barriga. Muy bien. Eres mi hijo de la familia Harald. Eres muy prometedor. El padre de Víctor está encantado. En su vejez. ¿Qué podría ser más maravilloso que tener una familia próspera? Ver esta escena. En el banquete los halagaban uno tras otro. El padre de Víctor está tan feliz que no sabe qué hacer. Así es. ¿Qué tienen de bueno los octillizos? Con que Coral y yo tengamos algo de tiempo, formaremos un equipo de fútbol completo para la familia Harald. Blaise, de pie con las manos en las caderas, mira a los octillizos con desdén. Sin embargo, Coral, a su lado, no se une a la escena como se esperaba. En cambio, parece un poco avergonzada. El padre de Víctor le da una palmada en la espalda a Blaise, y lo regaña con una sonrisa. Mocoso. Todos estos niños son de la familia Harald. Con esta doble celebración. El banquete termina en un ambiente alegre. A Víctor y a mí ya no nos importan Blaise ni su esposa. Los 8 hijos absorben la mayor parte de nuestro tiempo y energía. Aunque tenemos varias niñeras en casa, como padres, queremos darles lo mejor a nuestros hijos. Y por supuesto, la compañía y el amor son esenciales. Así como disfruto del tiempo feliz entre padres e hijos. El padre de Víctor llama y dice que algo inesperado le pasó a Coral y me pide que vaya al hospital a ayudarla. Cuando voy corriendo al hospital, el niño ya se ha ido. Blaise está maldiciendo furiosamente afuera. Perra. ¿Cómo te atreves a engañarme? Si no te mato a golpes, tomaré tu apellido. Si no fueras inútil y no pudieras darme un hijo. ¿Necesitaría encontrar a alguien más? Cobarde inútil. Vamos. Mátame a golpes. Coral. Acaba de regresar a la sala. Se ve muy débil. Pero sus palabras hacen que la escena se silencie.
¿De qué demonios estás hablando? Eres una mujer tan prometedora. ¿Y me estás culpando? La cara de Blaise se pone roja de ira. Y se lanza a golpearla. Los que lo observan lo detienen rápidamente. Nunca pensé que fueras tú quien tenía el problema. Solo pensaba que era Debbie. Así que tomé voluntariamente todas esas medicinas extrañas. Esperando continuar la línea familiar de la familia Harold. ¿Qué me hiciste? ¿O me hiciste enfadar y me llamaste gallina estéril todos los días? Coral dice que te odia con los ojos rojos. Si no me hubiera dado cuenta después y hubiera ido al hospital para un chequeo y comprobar que no tenía ningún problema, no sé cuánto más sufrimiento habría soportado. ¿Quieres un hijo? ¿Verdad? Ya que estoy bien. Debes ser tú quien tiene un problema. ¿Qué tiene de malo que tenga un hijo con otra persona? Puedes criarlo como si fuera tuyo. ¿No puedes? En fin, habiendo fracasado tanto por incesión. Eres un inútil. Si no fuera por Víctor. No sabía que eras tan inútil. Eres una inútil. Al fin y al cabo. Coral se ríe de verdad. Blaise se pone furioso. Y varios apenas pueden contenerlo. Finalmente cumplí mi promesa. El padre de Víctor le dio una bofetada para que se detuviera. Después de que terminó la farsa. La multitud se dispersa. Miro fríamente a Coral frente a mí. Su cabello está revuelto y se le pega a la cara roja e hinchada. Y su expresión es sombría. Hermana. La ignoro y me doy la vuelta para irme. Tenía hijos en casa. Y no tengo tiempo para ocuparme de sus asuntos. Cuando llego a casa, Víctor también regresa. Resulta que hace poco. Blaise, para competir por el puesto de director de fábrica, ha vuelto a trabajar en la fábrica. Después de todo, va a tener un hijo. Y necesita familiarizarse con el negocio con antelación. Antes, solía ir a trabajar y salir para la convención todos los días. Hoy cumplió mi promesa. Salió temprano del trabajo por pereza. Pero no se lo esperaba al llegar a casa. Vio ropa tirada por el suelo. Y ruidos ambiguos venían del piso de arriba. En ese momento se volvió loco y subió corriendo las escaleras para sacar a Coral de la cama. El amante se escabulló en medio del caos al ver la situación. Blaise estaba asfixiando la red de Coral y golpeándose la barriga con furia. Si los vecinos no hubieran oído el alboroto y hubieran venido a ver qué pasaba, Coral podría haber perdido la vida. La razón por la que Coral tuvo una aventura fue que sabía que Blaise quería un hijo. Pero no podía dar a luz. Y no quería renunciar a la riqueza de la familia Harald. Pensó que mientras quedara embarazada. ¿Quién podría decir que el niño no era de la familia Harald? Así que encontró a un vago famoso cerca. Originalmente planeaba terminarlo una vez que quedara embarazada. Pero inesperadamente sintió una felicidad con ese hombre que nunca antes había sentido. Y no quería romper. Así que siguieron teniendo una aventura en secreto. Finalmente Adin cumplió mi promesa. La aventura quedó expuesta. Al oír esto, no puedo evitar negar con la cabeza. Se puede decir que la gente malvada acabará siendo castigada por otra gente malvada. Pronto cuando Amalol suspiró, el padre de Víctor se hizo cargo del asunto. Decidió compensar a Coral 20,000 yuanes. En esta época, 20.000 yuanes es una suma enorme de dinero. Luego les hace divorciarse. Coral. ¿Quién tiene el dinero? Se va sin mirar atrás e incluso le escupe a Blaise antes de irse. ¡Qué cobarde! Blaise tiene los ojos rojos. Y las venas de sus puños se hinchan. Pero no pierde la paciencia en ese instante. El asunto llega a su fin. Llega otro otoño. Los octillizos cumplen 1 año. El día de su primer banquete de cumpleaños. El padre de Víctor anuncia públicamente que Víctor se hará cargo de la fábrica. Y que se jubilará y disfrutará de sus últimos años. Justo entonces vimos a Cardal Wousai. Blaise, que llevaba mucho tiempo sin aparecer, aparece de repente. Por los rumores de que era inútil.
Hacía tiempo que nadie lo veía. Sangre. Un grito de alarma llama la atención de todos. Al ver el cuchillo ensangrentado en la mano de Blaise, todos palidecen. Víctor se paró rápidamente frente a mí y a los niños. Blaise hizo una mueca de desprecio y dejó caer el cuchillo ensangrentado. Abrió un barril lleno de líquido y se lo echó encima. «Es diésel. Corre». Los que estaban cerca olieron el olor a aceite. Soltó un grito y echó a correr hacia afuera. Al oír esto, la gente en el salón de banquetes entró en pánico de inmediato y salió corriendo como loca. Blaise no los detuvo. En cambio, nos miró a Víctor y a mí con ferocidad. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. ¿Por qué no puedo tener hijos mientras tú tienes a Adol al mismo tiempo? ¿Por qué se ríen de mí? Y de ti. Viejo bastardo. Tú decides el puesto de director de fábrica basándote en tus nietos. Todos merecen morir. Esa zorra de Coral ya está muerta. Tú eres la siguiente. Mientras hablaba, Blaise abrió su encendedor con el rostro desencajado. ¡Pum! ¡Qué lástima! No lo había hecho para nada. Los dos abuelos tuvieron hijos. Así que el acuerdo de compromiso pasó de generación en generación. Insistí en que Víctor nos sacara rápidamente del hotel. Resultó que antes de venir aquí, Blaise había ido a casa de la familia Outem y había matado a Coral, la mujer que lo había desprestigiado. Luego compró un barril de diésel y vino al hotel, con la intención de morir junto con todos. Fue atrapado por la policía que vino a arrestarlo. Al verlo con un encendedor en la mano, reaccionaron de inmediato y dispararon. «Está bien. Ya pasó». Víctor me consoló mientras me sostenía fuera del hotel. El padre de Víctor se encorvó, como si hubiera envejecido de repente. Y los rencores entre nosotros. Coral. Y Blaise finalmente llegó a su fin. Pronto soltó un suspiro apacible. Todo se calmó. La vida de Víctor. Los octillizos. Y yo seguí. Mami. Quiero un abrazo. Abraza a Xiao Bao, dijo mi hija mientras corría hacia mí. La miraba. Sentí mi corazón como si estuviera acurrucado en una bola de algodón recién secado. Hermana. Cálmate. Mi hermano mayor no puede alcanzarte. Es maravilloso. Mis queridos hijos y mi amado están a mi lado. Mi familia se declaró en bancarrota y tenía una deuda enorme que debía saldar. Para poder mantener a mi madre y a mi hermana menor, me convertí en una amante en la oscuridad. Después de que mi hermana menor se recuperó de su enfermedad, me culpó por ser desvergonzada y convertirme en la amante del padre de su prometido. Esto provocó que la separaran de su amante. Simplemente olvidó que su uremia requería un tratamiento muy caro. Y yo recaudé dinero para su tratamiento. Mi hermana menor me tenía resentimiento y le puso una droga a mi sopa, observándome con dolor hasta que me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, volví a la época en que mi hermana menor estaba gravemente enferma y mi madre me suplicaba que encontrara una solución. Esta vez, nunca más me sacrificaré por ellos. El alcohol me irritó el estómago y los intestinos. Y me incliné sobre el inodoro, vomitando sin parar. Detrás de mí, mi madre y la niñera. Yo, teniendo que llenar mi interior. Revolví mi habitación, intentando encontrar algo valioso. Desafortunadamente no lo conseguí. Después de buscar durante mucho tiempo, no había nada de valor en la habitación, salvo la colcha y la ropa. Poco a poco mi conciencia se aclaró. Esta escena ocurrió poco después de la muerte de mi padre. Todo el dinero de la familia se usó para pagar la deuda. Y el día que a mi hermana menor le diagnosticaron uremia, me cubrí el abdomen, que ya no me dolía. La sensación de equilibrio parecía persistir en mi cuerpo. Y vomité con más fuerza. No fue hasta que me agarré del pelo y me arrastré fuera del baño que me di cuenta de que esto no era un recuerdo de antes de mi muerte. Pero algo que realmente estaba sucediendo. Renace. Nina. ¿Qué debemos hacer? No queda ni un céntimo en la familia.
Y la enfermedad de tu hermana es mortal. Mi madre sollozaba sentada en el sofá de la sala. Me pasó lo mismo en mi vida anterior. La familia se declaró en bancarrota y mi hermana menor enfermó gravemente. A ella no le importaba nada y solo me pedía dinero. Me lavé la cara y salí del baño. Miré a mi madre, que estaba adornada con oro y plata. Todavía llevaba puesto el traje de alta costura que mi padre le había comprado en vida. Y vestía con la exquisitez de una noble. Incluso con expresión preocupada. Su delicado maquillaje la hacía lucir hermosa. Por otro lado, yo, a los 18 años. Parecía alma y mis dedos estaban ásperos. Sin rastro alguno de juventud. Acababa de volver de una discoteca. Casi todo el maquillaje de mi cara se había desvanecido. Y mi madre ya se había llevado los miles de yuanes que había ganado en mi bolso. Vendamos la villa. Dije débilmente mientras me apoyaba en el sofá. Sentía un malestar en el estómago. Cuando supo que quería vender la casa. Mi madre explotó. Me regañó a gritos. ¿Dónde viviremos si vendemos la casa? Tu padre le dejó esta casa a tu hermano menor. Entonces vende tus bolsos y joyas de marcas famosas. Me burlé, mirando a mi madre a los ojos. Llevaba un enorme anillo de diamantes en el dedo y su maquillaje seguía siendo perfecto. En mi última vida. Para mantener su dignidad. Incluso cuando la familia era tan pobre que no les quedaba ni un centavo, ella se negó a vender sus joyas. En cambio, usó el dinero que gané vendiéndome para comprar artículos de lujo. Dijo que había sido delicada toda su vida y que no quería perder esa dignidad ni siquiera en la vejez. Eso es aún más impensable. Estos son los recuerdos que me dejó tu padre. Sin ellos, mejor me matas. Mi madre volvió a llorar. Extendí las manos. No pude hacer nada. Como ninguna opción era aceptable, pensó que seguiría siendo tan estúpido como para sacrificarlo todo por ellos en esta nueva vida. ¿No puedes pedir prestado dinero? Cuando tu padre vivía. Te llevó a conocer a sus socios. Debe haber alguien dispuesto a prestarnos dinero. Dijo mi madre mirándome de arriba a abajo. Frunciendo el ceño, insatisfecha con mi maquillaje recargado. Siempre se había opuesto a que trabajara en un bar. Pensaba que indignó a la familia David. Pero, ¿qué más podía hacer siendo estudiante que acababa de terminar el examen de admisión a la universidad? Durante el día, trabajaba de camarera en un restaurante. Por la noche. Bebí en un bar hasta que me sangró el estómago. Con la esperanza de vender otra botella de vino. En cuanto empresas decentes supieron que era hija de la familia David, en bancarrota. Todas me rechazaron. Cuando el muro se derrumbe. Todos empujan. La familia David solía ser tan gloriosa. Pero ahora está tan deprimida. Si hubiera podido pedir dinero prestado en mi vida anterior, no habría tenido que someterme a un anciano incluso mayor que mi padre y con aficiones pervertidas. Mamá. ¿Por qué no le pides dinero prestado a tu tío? Cuando papá vivía, mi tío le quitó mucho dinero para invertirlo. Ya es hora de que lo devuelva. ¿Verdad? En cuanto terminé de hablar, mi madre alzó la voz. La familia de tu tío tampoco está bien. El dinero que tu padre le dio fue por su propia voluntad. ¿Cómo puedes decir que es un préstamo? Después de eso. Me miró con desdén. Demostrando claramente su disgusto por mí, me burlé. Ya que no se podía vender nada. Yo era la única opción que me quedaba. No dije nada. Me acosté en la cama y cerré los ojos. El alcohol me agravó tanto el dolor de cabeza que no tenía energía para lidiar con él. A la señal de mi madre, Mai me levantó de la cama bruscamente. Siempre me había tratado así desde niña. Parecía que no era la señorita de la familia, sino una esclava. Le devolví la bofetada. La hizo tambalearse y retroceder unos pasos. Cuando mi madre vio que golpeaban a Mai, dio un paso adelante y me abofeteó. Me regañaban por no respetar a mis mayores. Me cubrí la cara con incredulidad. En mi última vida. Siempre les había sido sumiso y nunca me había rebelado. Nunca pensé que mi madre me pegaría por ser una sirvienta como Mai. Eres tan cruel.
¿Vas a ver morir a tu hermana sin más? La mirada cruel de mi madre me sobresaltó y me hizo sentir muy extraño. ¿Qué podía hacer? Bajé la cabeza. Solo era un adulto recién llegado que acababa de terminar el examen de admisión a la universidad. En mi vida anterior, me habían admitido en una universidad importante, pero no fui por ellos. Les di todo el dinero que gané. Solo para mantener su vida lujosa y decente. Se pararon sobre mi cuerpo y vivieron una vida de lujo. Mientras yo vivía solo en el lodo. El alboroto atrajo la atención de mi hermano menor. Mi hermano menor, el tonto, estaba en la puerta, vitoreando y aplaudiendo. Fue lo mismo en mi vida anterior. Mi hermana menor me mantuvo a raya y me mantuvo a raya hasta la muerte. Mi hermano menor, el tonto, se paró a mi lado y me pateó. Me pidió que le comprara un pastel. Me pateó hasta que me morí de dolor. Todavía quería que me levantara y le comprara un pastel. Desde pequeña, mi madre decía que mi hermano menor era tonto porque le daba comida a la que era alérgico cuando era pequeño. Y yo lo creía. Así que siempre me sentía culpable con mi hermano menor. Le daba toda la comida deliciosa y seguía buscando médicos para que lo trataran, con la esperanza de que se recuperara. Mi hermana menor lo odiaba desde pequeño y lo acosaba constantemente. Yo lo protegía. Pero siempre. Se unía a otros para acosarme y me trataba como un saco de boxeo. Después de la muerte de mi padre, toda la familia me chupó la sangre. Al ver que no podían sacarme dinero, ni llorando ni obligándome. No reaccioné en absoluto. Mi madre también tenía miedo de presionarme demasiado y hacer que abandonara a la familia. Me abrazó con cariño y me acarició el pelo. Diciendo: Nina, no me culpes. No tuve más remedio que obligarte así. Mi madre solo me hablaba con dulzura en momentos como este. Siempre he sido más receptiva a la dulzura que a la fuerza. Y ella sabía que definitivamente sentiría pena por ella e intentaría recaudar fondos. En mi vida anterior, fue igual. Mientras mi madre estuviera dispuesta a abrazarme así, haría lo que fuera por ella. En mi última vida. Esa noche mi madre no paraba de llorar y me obligaba a reunir dinero para salvar a mi hermana menor. Al ver que no tenía escapatoria, me abrazó con ternura, igual que ahora. Estaba tan hambriento de amor. Para hacer feliz a mi madre y para que mi hermana menor sobreviviera. Arrastré mi cuerpo cansado y fui a la casa de la familia Oscar a buscarlo. Era socio de mi padre. No sabía por qué lo había ofendido. Pero mi padre dejó de cooperar con él y había estado reprimiendo a la familia Oscar. Oscar vino a verme en el funeral de mi padre y me dijo que si estaba con él, me ayudaría a pagar la deuda. Lo regañé y lo eché. Cuando mi hermana menor enfermó, no tuve más remedio que rogarle. Bajo su humillación, logré obtener el dinero y el recibo prometidos para saldar la deuda de mi familia. Esa noche, mientras me inmovilizaba, le transferí el dinero a mi madre. Cuando mi madre recibió el dinero, dijo que yo era su hija favorita. Desde pequeña, mi madre había sido extremadamente fría conmigo. Para conseguir su aprobación, hice todo lo que me pidió. Obediente como un robot que solo seguía sus órdenes. Le di todo el dinero que recibí de Oscar a mi madre. Mi madre usó mi dinero para seguir viviendo como una noble. Siempre que se quedaba sin dinero, ella me contactaba, pero nunca me preguntaba de dónde venía el dinero. Temía que se preocupara. Así que nunca mencioné a Oscar. Hasta que morí. A quien le guardaba rencor seguía siendo a mi hermana menor, quien me envenenó hasta la muerte. Mamá, ¿me amas? No pude evitar preguntar. La persona frente a mí era la madre a la que había amado durante 18 años. En mi vida anterior, todo lo que hice fue para que me sonriera. Mi madre se quedó atónita un momento. Luego frunció el ceño y me miró con disgusto. No había ningún amor por mí en sus ojos. Nina, eres la más sensata. Las facturas médicas de tu hermana y las deudas de la familia solo dependen de ti. Y simplemente no eres capaz de protegerte. Dijo mi madre mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su apariencia débil hacía que la gente sintiera lástima por ella.
Levanté la mano para secar las lágrimas de mi madre. En mi vida anterior. Anhelaba ciegamente el amor y no podía verlo con claridad, atrapado en la situación. Solo después de morir una vez me di cuenta de que hiciera lo que hiciera, no podía conquistar su amor. Mamá. Encontraré la manera. Fingí ceder. Pero yo tenía otros planes. Al oír esto, los ojos de mi madre mostraron un poco más de sinceridad que antes. Mirando la marca roja en mi mejilla, me dijo algunas palabras de consuelo y me contó cómo la obligaron a estar en esta situación. Después de eso, se fue con Mai y me escupió. Y estoy segura de que mi madre lo vio. Pero ella no la detuvo. Yo era la hija mayor de la familia David. Aún así, era alguien a quien los sirvientes podían intimidar a voluntad. Solo cuando mi padre estaba en casa me trataban como a una señorita. Mi padre siempre estaba ocupado con el trabajo y no estaba en casa. Mi madre estaba a cargo de la familia. Cuando le conté a mi padre que me acosaban. Después de que los castigara, me acosaban aún más cuando él no estaba en casa. Con el tiempo, ya no me atrevía a delatar y solo podía complacer a mi madre con cuidado para hacerme la vida en casa un poco más fácil. Entré al baño para lavarme la suciedad del cuerpo y me puse ropa limpia. Al mirarme la piel clara y tierna en el espejo, me di cuenta de que realmente había regresado. Óscar era un incompetente, pero le gustaba torturar a la gente de diversas maneras. En los pocos años que estuve con él apenas tenía una herida en el cuerpo. Mi hermana menor me enviaba muchos mensajes por WeChat. Junto con muchas fotos de ella luciendo débil y vídeos de ella llorando y asustada. En mi vida anterior. Cuando vi esto, me sentí tan incómoda que apenas podía respirar y deseé poder soportar esto por mi hermana menor. En esta vida. Simplemente los miré con frialdad. Como mi hermana menor no recibió respuesta mía durante mucho tiempo, empezó a maldecir. Nunca me respetó y solo me mostró un poco de buen humor cuando me pidió dinero. No respondí y cerré la puerta de la habitación con llave. Rebusqué debajo de la cama y encontré una caja. Dentro estaba el certificado de propiedad de esta villa. Aprovechar la brecha de información tras renacer fue mi as en la manga. Tenía que conseguir el capital para enfrentarme a Óscar en muy poco tiempo. Temprano a la mañana siguiente. Salí con el certificado de propiedad. Esta villa estaba a mi nombre. En mi vida anterior. No quería que mi madre y mi hermana menor estuvieran en una habitación tan pequeña y estrecha. Así que incluso cuando no teníamos dinero, decidí no vender la casa. Ahora que no tenía dinero disponible, esta villa era mi última apuesta. En lugar de buscar un lugar formal para vender la casa, encontré directamente a Leo, el responsable del mercado clandestino de la ciudad. Ahora, solo gente como él se atreve a apoderarse de mi villa. Se lo vendí a Leo por un precio 1.000.000 de yuanes inferior al del mercado. En cuanto a la gente de casa, tuve que molestarlo para que se ocupara de ellos. La deuda familiar ya estaba saldada hacía tiempo. Mi madre decía esas cosas solo para obligarme a ganar dinero y entregárselo. Mi madre seguramente tenía el dinero para el tratamiento de mi hermana menor. Pero ella simplemente no quería desprenderse de tanto dinero. Si me tuvieran. Un tonto que asumiría la culpa. ¿Por qué no me usarían? No eran tontos. Si tan solo lo hubiera visto con claridad antes. No habría tenido una vida tan miserable en mi vida anterior. Tras conseguir el dinero, fui a una pequeña empresa al borde de la quiebra. En mi vida anterior. Fue esta pequeña empresa la que desarrolló un pequeño juego que se convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana. Y su valor de mercado aumentó en más de 1.000 millones. Su jefe era una persona competente. Pero otros lo tenían en la mira. Ahora que llegué con el dinero para invertir, sin duda le daba esperanza a esta pequeña empresa que estaba al borde del colapso. Y me convertí en su salvador. Cuando Evan vio que invertí tanto dinero de golpe, no mostró mucha alegría. En cambio, me aconsejó que lo pensara bien antes de presentarme con el dinero. Ni siquiera podía pagarle el sueldo al empleado del mes siguiente. Miré a ese hombre guapo que tenía delante. Lo había conocido en mi vida anterior. En la fiesta de la familia Óscar. Óscar me humilló.
Y él fue el único que me defendió. No me menospreció por ser su amante. Se quitó la ropa y me cubrió cuando estaba casi desnuda. En ese momento, ya era una figura destacada en el mundo empresarial. Y no tenía por qué meterse en problemas por culpa de una mujer como yo, a quien trataban como un juguete. Su simple acto de bondad salvó mi precaria autoestima. Te he investigado. Y reconozco tu capacidad. Incluso sin mi dinero. Puedes superar este momento difícil. No mentía. Era más preciso decir que yo lo necesitaba a él que él me necesitaba a mí. En menos de un año se convertiría en un nuevo advenedizo en el mundo empresarial, al que incluso Oscar tendría que congraciarse. Al final, Evan aceptó el dinero y me dio una parte de las acciones. Y no lo rechacé. Después de eso, todavía necesitaba usar el nombre de Evan como escudo para mis inversiones posteriores. Mi hermana menor no dejaba de llamarme. El hospital apremiaba por dinero. Pero mi madre, que tenía el dinero, hizo la vista gorda. Ignoré los mensajes que aparecían en mi teléfono. Fui a casa a empacar mis cosas y me preparé para irme. La enfermedad de mi hermana menor no solo requería dinero, sino también mi riñón. No estoy dispuesto a hacerle estas cosas ahora. No la mato porque en esta nueva vida quiero estudiar, ganar dinero y vivir una vida sana. También quiero florecer en las nubes. Tengo muchas maneras de vengarme de ellos. Y no hay necesidad de meterme en este atolladero. Había invitados en casa. Y el olor a té flotaba desde la sala. Inconscientemente retrocedí y no quise entrar. Cuando Mae me vio, sus ojos nublados se iluminaron al instante. Y la alegría se iluminó en su rostro. Gritó hacia la sala que la joven mayor había regresado. Mi madre me llamó con dulzura. Miré fijamente a Oscar, sentado en el sofá. Y el miedo me invadió desde lo más profundo del corazón. Mi madre seguía llamándome. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Bajo el sol abrasador del verano. Sentí una capa de escarcha. Cerré los ojos y los abrí. Después de darme cuenta de que no era una alucinación. Me obligué a tranquilizarme. Este niño. ¿Por qué no le dices hola a tu tío Oscar? Al ver mi cara rígida y fea, mi madre se acercó y me agarró, pellizcándome el brazo. Mi cuerpo ya estaba entumecido. Forcé una sonrisa y llamé a Oscar tío. Ahora no era el momento de tener una caída negativa. Mi madre me jaló para que me sentara junto a Oscar. Inconscientemente me aparté. Pero mi madre me advirtió con la mirada y me obligó a sentarme en el sofá. Oscar se acercó más a mí, y me puso la mano sobre su pierna. Su mano pegajosa y sudorosa estaba pegada al dorso de la mía. Y sentí como si mi mano estuviera cubierta de moco de sapo. No pude retirar la mano. Mi madre tenía una sonrisa radiante y no creía que Oscar me ofendiera en absoluto. La miré fijamente, intentando captar algo de su delicado y amable rostro sonriente. Mi madre desvió la mirada y no me miró. Simplemente me sirvió una taza de té. Oscar tomó el té y me lo entregó. Dijo, Nina ya es adulta. ¿Verdad? Esta frase era a la vez una pregunta y una afirmación. Miré con incredulidad. Y todo mi cuerpo temblaba sin parar. Las palabras ¿por qué? Se me atascaron en la garganta. Me quedé mirando a mi madre, a quien había amado durante 18 años. Mi madre no me miró. Sonrió y dijo que ya era mayor de edad. En su pueblo, las chicas de 15 o 16 años podían casarse. Levanté la mano y tiré el té que me dio Oscar. Empujé al hombre grasiento que se me acercaba. En ese momento me di cuenta de que me habían vendido. Nina. Le caes bien a tu tío Oscar. Vino a verte. ¿Por qué te estás volviendo loca? Mi madre tenía la cara de enfado. Me dijo estas palabras mientras consolaba a Oscar. Mai me sujetó por detrás y me apretó firmemente contra el sofá. Oscar se sirvió una taza de té y me la acercó a la boca. Ya no tenía la apariencia amable que fingía tener antes. Luché. Mi madre me sujetó junto con Mai y lloró. Nina.
Sé buena chica y escucha. Solo por esta vez. Tu tío Oscar dijo que con solo acompañarlo una vez, él se hará cargo del tratamiento de tu hermana y de la deuda de nuestra familia. En fin. Todas las mujeres pasan por esto. No te preocupes. Mamá no se lo dirá a nadie. Todavía puedes casarte en el futuro. Mi madre lloró con sinceridad. A nadie le importó. Pero lo hice. En mi vida anterior. Lo acepté voluntariamente. Sin que esto pasara. Pensé que en esta vida, mientras no fuera a Oscar, podría alejarme de él. Pero nunca imaginé que mi madre, la persona que más amaba, me dominaría. Y me obligaron a tomar el té de drogas. ¿No temes que llame a la policía? Estaba casi desesperada al gritar estas palabras. Oscar me abofeteó y dijo que tomarme algunas fotos me haría comportarme. Nina, no me culpes. No tengo elección. Ya no eres la hija mayor de la familia David. No queda ni un céntimo en esta familia. Vengo de las montañas y ya no quiero vivir una vida tan dura. Considéralo como si tu madre te lo pidiera. La familia Oscar es muy rica. Y no sufrirás ninguna pérdida. Mi madre seguía llorando. Pero después de que me obligaran a beber el té, vi cómo se le levantaban las comisuras de los labios. ¿Por qué? Era mi madre. La madre en la que más confiaba y a la que más amaba. Perdí las fuerzas para luchar y me quedé mirando fijamente al techo. Aunque renací, no podría escapar de mi destino. No podía quedarme aquí sentado esperando mi muerte. No había sido tan pobre. Y el efecto de la droga aún no me había hecho efecto. Miré a Oscar con su sonrisa malvada y a mi madre, que estaba negociando con él. Ambos pensaban que la droga me había debilitado. Aprovechando que Mike, quien me sujetaba, estaba perdiendo fuerza. Me di la vuelta y agarré el cuchillo de fruta de la mesa. Sin dudarlo un segundo, apuñalé a Oscar. Apuñalando al hombre frente a mí con todo el odio de mi vida anterior. En ese momento solo quería matar a todos en la habitación. Me había vuelto loco. Apuñalaba salvajemente con el cuchillo. Los tres no se atrevieron a detenerme y solo pudieron esquivarlo. Recordando la pistola eléctrica en mi bolso, corrí a la puerta. Recogí mi bolso. Y saqué la pistola eléctrica. Primero. Aturdí a Oscar. Cuando mi madre vio mi desesperación, se arrodilló de repente y me rogó que lo perdonara. Me detuve. Mientras dudaba, alguien me golpeó en la cabeza. Me giré y me encontré con la mirada feroz de Mai. Por miedo. No usó demasiada fuerza. No la suficiente para hacerme desmayar. Encendí la pistola eléctrica y la apunté. Incluso una pistola eléctrica sin batería podía dejar inconsciente a alguien si la usaba con todas mis fuerzas. Agradecí haber comprado esta herramienta de autodefensa al volver a casa. De lo contrario, no habría tenido la fuerza para derribarlos a todos. Mi madre se acobardó a mis pies. Sin dudarlo un segundo, la dejé inconsciente. En esta nueva vida. ¿Acaso el cobarde malvado pensó en vengarse de ellos de una manera tan trágica? Solo pensaba en protegerme. Pero me estaban presionando. Los arrastré a los tres al sótano. Había una jaula allí, donde el mástil tibetano de mi padre solía encender la luz. Los encerré a los tres dentro. Después de hacer esto, de repente sentí una oleada de calor en el cuerpo. El efecto de la droga había empezado a hacer efecto. Durante esos años con el pervertido Oscar, había tomado innumerables drogas como esta. Estaba impotente, pero insistió en torturarme. Al ver a las tres personas inconscientes en la jaula, tuve la idea de torturarlas. Siempre había sido cobarde. Pero ahora que tenía el poder de decidir sobre su vida y su muerte, había despertado en mí pensamientos oscuros y violentos. Tenía muchas ganas de saber por qué mi madre me trataba así. No era una madre sin amor. Amaba a mis hermanos menores. Cuando mi hermana estaba en el hospital, había estado recaudando dinero y ni siquiera se resistía a vender sus joyas favoritas. Lo aprendí por los mensajes que me envió hoy. Antes de regresar, pensaba que quizá había recibido la mayor parte del amor de mi padre. Por eso mi madre no me quería.
Todavía reflexionaba sobre el error de vender la villa sin permiso. Merecía que me acosaran así en mi vida anterior. Un tonto como yo solo estaba destinado a ser usado por otros. Mi madre fue la primera en despertar. Al verme mirándola con ojos escarlata, estaba tan asustada que no dejaba de suplicar clemencia. Era esta todavía la madre elegante y noble que una vez conocí. Reí. La risa desgarradora era aún más desesperante que cuando mi hermana me drogó en mi vida anterior. Miré fijamente a la madre que amaba. Fue solo por dinero. Solo por dinero. Podía enviar a su hija a la cama de un anciano mucho mayor que ella. Solo por dinero. A ella no le importaba mi vida, sino mi muerte. Le grité a mi madre desesperado preguntándole por qué. Nina, mamá se equivocó. Mamá lo hacía por tu bien. Mamá te quiere. Mi madre me abrazó. En este momento. Finalmente conoció el miedo. Ya no había falsos sentimientos en su llanto pidiendo clemencia. Todo era real ahora. ¿Amor? Me reí. Amaba a todos menos a mí. Soy tu hijo biológico. Llevaba mucho tiempo queriendo preguntarle esto. Pero mi madre me había criado desde niño. Y no había señales de que vivieran otras personas en la familia. Mi padre era tan buena persona que nunca tuvo una amante. Siempre había existido solo mi madre. Me hice una prueba de ADN en secreto. Mi madre era, en efecto, mi madre biológica. Esto me desesperó aún más. ¿Por qué mi madre biológica me trataría así? Deja que mamá se vaya. Mamá irá contigo a hacerse un análisis de sangre. Mi madre lo dijo con seguridad. En ese momento me sentí desesperada otra vez. Cómo desearía que no fuera mi madre biológica. Así tendría una razón para hacerle daño. Pero ahora. Solo pude mantenerla encerrada. Mamá. Ojalá hubiera sido la mitad de buena conmigo que con Emma. Pensé en mi hermana, que acababa de presumir. Mamá les había dado todo lo bueno a ella y a mi hermano menor. Pero ya no importaba. Miré a Oscar que fingía estar dormido. Había recuperado el sentido. No podía dejar que esta gente despreciable se lamentara por el resto de mi vida. En mi vida anterior, logré escapar de Oscar porque encontré evidencia de sus crímenes. No fui su primera amante. Pero yo era el único dispuesto. Por eso pude seguir vivo a su lado. Antes que yo. Había innumerables chicas que habían sido atacadas por él. Filmadas. Y obligadas a morir. Me escapé e iba a entregar las pruebas a la policía. Inesperadamente mi hermana se enteró. Me envenenó y se llevó las pruebas solo para poder casarse de nuevo con la familia Oscar. Originalmente había planeado reunir las pruebas en secreto y denunciar a Oscar sin dar la cara. Mamá. ¿Sabes? Lo que llamas solo una vez es toda mi vida. ¿A cuántas chicas ha lastimado a lo largo de los años? Si no me hubiera resistido con éxito hoy, yo habría sido la siguiente en serlo. Me sentí avergonzado. Había pensado en no meterme en problemas. No denunciar a Oscar. Y fingiendo que no sabía nada. En esta nueva vida podría alejarme e irme a la universidad en cuanto llegara la notificación de admisión. Pensé en bajar al sótano donde había estado incontables veces y sacar las pruebas del acoso escolar. Pero fui un cobarde. Tenía miedo. Mencioné un número. Era el escritorio digital de las chicas a las que Oscar había acosado. Muy poca gente lo sabía. Oscar entendió la indirecta. La persona que se había hecho la dormida se despertó de inmediato y me rogó que no lo hiciera. Dijo que me daría todo el dinero que quisiera. Al mirar a Oscar, que estaba arrodillado suplicándome, por fin lo vi con claridad. El demonio que me había atrapado en mi vida anterior era solo un viejo seco y feo. Sin el escudo del dinero y el poder. Era tan débil. ¿Tienes miedo? Yo también te supliqué así en esa jaula. Miré su mano que salía de la jaula y la apuñalé con un cuchillo. Le atravesó la palma. Oscar no entendió por qué dije eso. Pero en ese momento el dolor lo dejó sin pensar y solo pudo gemir y suplicar clemencia. No me detuve.
Saqué el cuchillo y miré la sangre. Ver la sangre me emocionó. Quise atravesarle el corazón. Matarlo era algo que siempre había querido hacer en mi vida anterior, pero no me atrevía. Sostuve el cuchillo y me acerqué lentamente a la jaula. Apuntando al corazón de Oscar, a través de los huecos de la barandilla. La jaula del perro era grande. Pero ahora que había 3 personas dentro, Oscar no tenía a dónde correr. En ese momento solo quería venganza. Aunque muriera. No sería una pérdida. Oscar vio mi intención y gritó. Alguien manipuló el coche de tu padre. La punta del cuchillo le atravesó las garras y se detuvo sobre su carne. Contuvo la respiración y no se atrevió a moverse. Apenas 1 centímetro más adelante, el cuchillo le atravesaría el corazón. Fui tan despiadado. Él sabía que realmente mataría a alguien. Así que la muerte de mi padre no fue un accidente después de todo. Cuando Oscar vio que me detuve, se relajó. Un olor apestoso llenó la jaula. Se había orinado de miedo. Déjame salir. Te ayudaré a encontrar al que mató a tu padre. Oscar intentó tentarme. Si lo dejaba salir, estaría en peligro. Levanté el cuchillo y quise apuñalar de nuevo. Oscar señaló a mi madre con la mano sana y dijo, es ella. Hizo que alguien se metiera con el coche de tu padre. Si quieres matar a alguien, mátala primero. Mi madre estaba tan asustada por mi aspecto feroz que no dejaba de negar con la cabeza. Al ver que giraba el cuchillo hacia ella, habló rápidamente asustada. No fui yo. Quería poseerte. Manipuló el coche de tu padre porque él no estaba de acuerdo. Después de que tu padre murió. Me obligó a entregarte. Ella lo dijo todo presa del pánico sin pensar. A mi padre lo mataron por mí. Cubrí la posición de mi corazón. El dolor era insoportable. Yo fui quien mató a mi padre. Y todos ellos fueron los culpables. Oscar le dio una bofetada a mi madre y me gritó. No fui yo. Hay pruebas en mi estudio. Déjame ir. Testificaré por ti. De lo contrario. Aunque me mates. La muerte de tu padre seguirá considerándose un accidente. Me mentiste sobre la falta de dinero en la familia. ¿Verdad? ¿Y qué hay de la enfermedad de mi hermana? Ignoré a Oscar y volví la mirada hacia mi madre. ¿Podría ser todo esto una estafa? Cuando mi madre me oyó mencionar a mi hermana, se le dibujó una expresión de preocupación en el rostro. Me suplicó que no la dejara enfadar. Diciendo que era inocente. ¿Y yo qué? ¿Acaso no era inocente? Sí, que el cielo cumpla mi obsesión. Lo hice. Nina, no culpes a tu hermana. Tu hermana necesita tu riñón para salvar su vida. Mientras salves a tu hermana. Incluso puedes dejarme morir. Mi madre no paraba de quejarse. Esta vez para Emma. Mi hermana y yo somos niñas. Y ambas nacimos de su vientre. ¿Por qué no me quiere? Mi madre confesó toda la culpa. Solo me rogaba que cuidara bien de mi hermana y mi hermano. Mi padre y yo solo éramos herramientas para que ella ganara dinero. Mi hermana y mi hermano eran sus tesoros. Deseaba desesperadamente matar a mi madre. ¿Pero cómo podría soportarlo? Así que apunté con el cuchillo a Oscar. Todo se volvió negro ante mis ojos. Un dolor punzante me recorrió la nuca. Perdí el conocimiento al instante. Olvidé que además de mi estúpido hermano menor, también había un conductor en la casa. Lo que apareció a la vista fue un techo blanco puro. La cama debajo de mí era increíblemente suave. La fragancia natural de las flores me inundó la nariz. Y no pude evitar disfrutarla. Jadeé violentamente. Y el miedo me invadió el corazón. Este lugar me resultaba demasiado familiar. Fue el lugar donde Oscar tuvo su último festín, antes de matar a las chicas. Me obligué a tranquilizarme. Pero mi cuerpo no podía dejar de temblar. Alguien me mordía el cuello sin parar. Extendí la mano para apartarlo. Y esa persona me abofeteó, insatisfecha. Después de que Blake terminó de golpearme, me agarró la barbilla. En mi vida anterior.
Irrumpió en mi baño y me estranguló. Me llamó zorra. Dijo que si amenazaba el estatus de su madre, me mataría sin dudarlo. Era igualito a su padre. En los vídeos aparecía acosando a las chicas. Era incluso más excesivo que su padre. No dudé de sus palabras y traté de evitarlo lo más posible. Era mucho más loco que su padre. Estaba aterrorizado. Cuanto más acogedor estaba decorado este lugar, más aterrador era. Aún tenía alguna posibilidad de ganarle a Oscar. Después de todo, había fingido tener una buena relación con él durante tanto tiempo en mi vida anterior. Y ya había descubierto sus debilidades. Blake y yo no nos conocíamos. Siempre. Me miraba con sus ojos siniestros. Como una serpiente venenosa. Eres muy hermosa. Siempre lo supe. Era exactamente del gusto del padre y el hijo de la familia Oscar. Y no ocultaban su deseo por mí. Me miró fijamente sin pestañear. Como si quisiera desgarrarme y comerme. ¡Qué lástima! El viejo no me deja tocarte. Me abofeteó de nuevo. La fuerza fue tan grande que se me hinchó la cara al instante. En mi vida anterior, Blake también le pidió a Oscar que me acompañara. Pero se negó. A Oscar no le caí bien. Simplemente le pareció repugnante. Blake preparó la cámara. Mirando mi rostro se lamentaba de mi belleza. Pero esta belleza solo podía permanecer en este mundo un día más. Parecía lleno de lástima. Pero al segundo siguiente, la compasión en su rostro se transformó en horror. Tenía un cuchillo de fruta en la mano y apuñalé a Blake sin dudarlo. Le apuñalé los ojos sin dudarlo. Odiaba sus ojos. Conozco mejor este lugar que tú. En mi vida anterior, cuando quise escapar de Oscar, me tuvo atrapado aquí durante un mes. Durante ese mes, intenté innumerables maneras de escapar. Y ya lo había descubierto todo aquí. Sin mencionar. Dejé que me atraparan a propósito. Y siempre llevaba el cuchillo de fruta encima. A Oscar lo apuñalé. Con su personalidad pervertida, sin duda me encerraría aquí y me torturaría hasta la muerte. Encontré fácilmente la evidencia de los crímenes de Oscar, escondida aquí. Además de una grabación de él conspirando con mi madre para manipular el coche de mi padre. Esta era su base secreta. Nadie podría encontrarla sin alguien que guiara el camino. Era como si repitiera lo que no había podido terminar en mi vida anterior. Si mi hermana no me hubiera envenenado, Oscar habría sido capturado hace mucho tiempo. Y esas chicas víctimas podrían haber encontrado la paz. Cuando Xavier llegó con la policía, yo estaba presionando a Oscar. Y la daga se clavó profundamente en su parte inferior del cuerpo. Me apartaron. Y Xavier me vistió. Me abrazó y me dijo que no tuviera miedo. Cuando la policía se llevó a Oscar y a Blake, por fin tuve la oportunidad de llorar. Abracé a Xavier y lloré desconsoladamente. Xavier era el abogado de mi padre. En el funeral de mi padre, mi madre incriminó a Xavier por intentar abusar de ella. Lo que provocó que la opinión pública lo culpara. Y su esposa e hijo lo abandonaron. Después de darle dinero a Evan, fui a ver a Xavier. En mi vida anterior. No quería verlo. Así que me perdí la verdad sobre la muerte de mi padre. Y amé a mi madre equivocadamente. Lo primero que hice al renacer en esta vida fue contactarlo. Conseguir la propiedad que me dejó mi padre. Y usar el deseo de Oscar para conseguir pruebas aquí. Para poder enviar al padre y al hijo de la familia Oscar a prisión. Desde que llegué a casa. Todo esto fue un complot entre Xavier y yo. Mi madre había llegado a un acuerdo con Oscar. Cuando yo muriera, le trasplantarían mi riñón a mi hermana. En ese momento ella esperaba ansiosa en el hospital. Cuando me vio, estaba tan asustada que tembló y me preguntó si era humano o fantasma. Claro. Era un fantasma. Un demonio saliendo del infierno. Cuando no respondí y la miré con sangre en las comisuras de los ojos, mi madre retrocedió 2 pasos asustada. Si no moría significaba que estaba acabada. Esto es un hospital.
Este no es lugar para actuar imprudentemente, dijo mi madre con voz temblorosa. Me burlé. Así que ella también tenía miedo. Volví la mirada hacia mi hermana, que yacía en la cama del hospital. Siempre había estado impecable. Ella no sabía de los amoríos de mi madre y Oscar, y estaba loca por Blake. Creía que mi existencia había arruinado su matrimonio con Blake. No sabía que yo era solo una excusa. Mi madre no dejó que su amada hija cayera en las fauces del tigre. Ambas éramos sus hijas. Pero protegió a mi hermana y me pisoteó. Y ahora incluso quería mi vida. Había innumerables porqués en mi corazón. Pero ya no podía preguntarles nada más. La policía llegará pronto. Despídete de tu hermana. No había emoción en mis ojos. No sabía cómo enfrentar a esta mujer. Todas mis desgracias parecían provenir de ser su hija. Al oír esto, mi madre se arrodilló frente a mí. Después de todas sus intrigas, solo era para conseguir un riñón para mi hermana. Realmente no tenía dinero. De joven había estado con Oscar. Y Oscar tenía vídeos y fotos de ella. Si no cooperaba con Oscar, él las difundiría por todas partes. Y ella tenía miedo. Oscar le había prometido que mientras mi padre muriera, y ella me entregara a él, destruiría esas cosas. Ella no fue la asesina directa de mi padre. Acababa de revelar su paradero. Sabía que no la perdonaría. Ya no pedía nada más. Si iba a la cárcel o moría. Solo me suplicaba que curara a mi hermana. ¿Qué era yo entonces? ¿Y yo qué? También soy tu hija biológica. Acusé. Sin más lágrimas en mis ojos. Mi madre me miró. No había amor por mí en sus ojos. Solo súplica. Me rogó que no me diera por vencida con mi hermana. En ese momento. La respuesta ya no importaba. No me importaban. Mi hermana no entendía la situación y pensó que mi madre me rogaba que le diera dinero. Se tumbó en la cama y me maldijo. La diálisis continua la había adelgazado tanto que había perdido todo el cabello. Si no recibía un trasplante de riñón, no viviría mucho. Verla me recordó a mi vida anterior. Con un hermoso vestido de princesa y su cabello negro recogido en un hermoso moño. Sonrió y me dio un tazón de sopa. Dijo que la había preparado especialmente para mí. Cuando se me revolvió el estómago después de beberla. Me menospreció y me maldijo. Dijo que era tan despreciable que me convertí en la amante de un anciano por poco dinero. Vio a su propia hermana morir de dolor en casa con una mirada venenosa. Esta vez, le dejaría ver lo doloroso que era no tener dinero. Mina. Es todo culpa mía. Emma es tu hermana. Por favor, sálvala. Al ver que no había forma de evitar las sanciones legales, solo pudo seguir rogándome. Antes de que ingresara a la sala. Le decía a mi hermana que si yo moría, definitivamente le trasplantarían el riñón. Y así mi hermana no tendría que morir. Ahorró en secreto una gran suma de dinero. Lo cual fue suficiente para que mis hermanos vivieran felices el resto de sus vidas. En cuanto a mí, solo pensaba en mi utilidad. Ya sabía lo despiadada que era. Pero oírlo con mis propios oídos me desesperó aún más, y que otros lo dijeran. Entonces puedes morir. Salvaré a mi hermana si mueres. Dije con tono inferior. Mirando a mi hermana y a mi madre. Realmente demostraron su supuesto cariño de madre e hija. Mi madre dudó. Mi hermana llamó a su madre. Y en ese instante todo el supuesto amor maternal brotó de ella. Mi madre corrió hacia una ventana e intentó saltar. La policía que llegó la detuvo. Solté una carcajada amarga y le dije, antes de que se la llevaran, que no me importaría mi hermana. Y también dejaría que ese estúpido hermano se las arreglara solo. Salvador me dijo que no estuviera triste. Le pregunté por qué mi madre no me quería. Ambas éramos sus hijas. Pero la forma en que nos trataba a mi hermana y a mí era completamente distinta. Xavier no pudo responder. El conductor y Mae también fueron arrestados. Cuando los atraparon, estaban a punto de llevarse al estúpido hermano de aquí.
Cuando arrestaron a Mae, seguía preocupada por el estúpido de mi hermano y me pidió que lo cuidara bien. Diciendo que también era mi hermano y el único de la familia que no me había hecho daño. Envié al estúpido de mi hermano a un asilo y ya no me importaba. En esta nueva vida, no quería saber nada de esta familia. Mi hermana ya no tenía dinero para su hospitalización. Transferí todos los bienes de mi madre. Y mi hermana no recibió nada. Con mis instrucciones, la echaron del hospital. Empezó a llorar solo por mi crueldad. Publiqué en internet todos los vídeos de ella abusando de mí, y de mi madre drogándome en connivencia con desconocidos. Después de impedirle a mi hermana pedir ayuda en línea, intentó encontrarme por todas partes. Pero nunca volvió a verme hasta que murió. La princesita, que siempre había llevado una vida de lujo, murió en un basurero sucio y desordenado. Se decía que antes de morir, estaba dispuesta a entregarse a un indigente por un panecillo mohoso. El juego de Evan se hizo popular como era de esperar. Y todo el dinero que invertí se duplicó. Los demás negocios en los que invertí también empezaron a generar ganancias. La familia David se recuperó gradualmente bajo mi control. Pero no tenía a nadie a mi lado. Me admitieron en una universidad importante del norte. Antes de irme de esta ciudad, visité la tumba de mi padre. Solo mi difunto padre me amaba de verdad. El ala sopló y esparció los crisantemos que traje. Los pétalos de crisantemo flotando en el cielo, terminaron en la tumba junto a la de mi padre. Cuando miré, había una foto de mi madre en la lápida. No, la mujer de la foto estaba mucho más radiante que mi madre. Y su nombre era solo un carácter diferente al de mi madre. Cuando la vi morir, no pude parar de llorar. Era el día que nací. El fin.